Mi nombre es Jamie Paola Aguirre Martínez y el de mi compañero Nelson Maldonado Herrera. De la asignatura Ingeniería de Tránsito y Transporte, el día de hoy le vamos a presentar la actividad número 1 que corresponde a normatividad para carreteras y clasificación vial. La clasificación de las carreteras en Colombia se clasifican según, puede ser vías primarias, vías secundarias o vías terciarias, o de acuerdo al tipo del terreno. Puede ser terreno plano, terreno ondulado, terreno montañoso o terreno escarpado. Para facilitar esta comprensión, le acabamos de interpretar el mapa conceptual, donde se identificaron la forma gráfica de dicha clasificación. Cabe resaltar que esta clasificación está basada en el Manual de Diseño Geométrico bajo la Resolución 0744 del 2009, el cual adopta como norma técnica los proyectos de red vial nacional, Manual de Diseño Geométrico para Carreteras de elaborado en el 2007 por el Instituto Nacional de Invías. Vamos a hablar de las carreteras primarias, vías primarias que corresponden a las de las ciudades. Son los accesos a capitales o departamentos que comunican entre sí y pueden ser troncales, transversales. Una de las características que determina estas vías es que pueden ser divididas según la necesidad del proyecto y una característica obligatoria es que deben ser vías totalmente pavimentadas. Ya vamos a trabajar el segundo punto, que corresponde al análisis de las carreteras en Bogotá. En el Plan de Ordenamiento Territorial POP de Bogotá, las vías urbanas se clasifican en diferentes mallas viales según su jerarquía y funciones en la movilidad de la ciudad. A continuación se representan principales categorías. Encontramos la primera, que es la malla vial arterial principal. Esta red de vías mayor jerarquía soporta la movilidad de accesibilidad urbana y regional conectando con el resto del país. En segundo lugar encontramos la malla arterial complementaria. Esta está compuesta por vías que articulan operativamente las arterias principales, facilitando la movilidad de mediana y larga distancia y actuando como elementos articulados a escala urbana. En tercer lugar encontramos la malla intermedia. Está integrada por tramos viales que atraviesan la malla arterial principal y complementaria, ofreciendo alternativas de circulación y permitiendo acceso de fluidez a escala zonal. Y por cuarto lugar tenemos la malla vial local, formada por vías cuyas principales funciones es permitir la accesibilidad a las unidades, facilitando el acceso local de tránsito de corta distancia. También por otro lado tenemos la malla vial rural, que comprende entre las vías que comunican el asentamiento humano entre sí con las ciudades y la región, clasificadas en principales secundarias y corredores de movilidad local rural, planeando una mejor movilidad. Un ejemplo de aplicación de esta clasificación es la avenida Boyacá, porque según el POT, el Código Nacional de Tránsito y Transporte, se clasifica en diferentes categorías a lo largo de un trazado. Y la vía arterial principal es B1,
Tramos que sirven como corredor principal de movilidad, facilitando el desplazamiento de las largas distancias y contando con importantes sectores en la ciudad. Vía arterial secundaria, B2. Segmentos que distribuyen el tráfico hacia las vías de menor jerarquía o zonas residenciales. Y tenemos la vía colectora, EP3. Áreas que corresponden y distribuyen el tráfico local hacia la arteria principal. Estas clasificaciones buscan organizar y optimizar la movilidad urbana, asignando funciones específicas de todo tipo vía según las capacidades y el flujo de tránsito que soportan. Para el tráfico promedio diario anual está la clase 1, que son más de 8.000 vehículos. Está la clase 2, que son 3.000 a 8.000 vehículos. Está la clase 3, que es de 1.000 a 3.000 vehículos. Está la clase 4, que es de 300 a 1.000 vehículos. Y está la clase 5, que es menos de 100 vehículos. Muchas gracias, eso fue toda mi presentación. Continuamos con mi compañero Nelson. Típica tanto para vías de doble calzada como de una sola calzada como de vías terciarias. En la sección típica se establece cada uno de los parámetros que tiene que tener una vía, como la corona, el ancho de carril o el carril, la calzada, si es de doble, si es de un solo carril, tiene que tener una berma, tiene que tener un bordillo y unos cortes y unos rellenos para digamos, todo el ancho de la vía, la longitud del ancho de vía o el derecho de vía y la estructura de pavimento. Por ejemplo, esta específicamente que es una de dos carriles, establece que tiene que tener un bombeo que usualmente es como del 2%, una berma, la corona que es la distancia entre las bermas, eh, los anchos de vía y la estructura de pavimento que usualmente, dependiendo obviamente de todos estos parámetros, tanto del tipo de terreno, del tipo de vía y la velocidad de diseño, pues se establecen estas variables. Una estructura de la vía usualmente es digamos, la subrasante, una subbase, una base y una capa de rodadura. Esta por lo menos es una sección de una vía terciaria, que usualmente entre municipios y veredas o pequeños cascos urbanos. No tiene una estructura de pavimento, es solo una calzada en una capa de afirmado y pues un derecho de vía que usualmente mínimo tiene que ser de 6 metros, un bombeo, un bordillo, unas cunetas sin revestir, por ejemplo, algo digamos un poquito más básico que las demás que vimos anteriormente. Todo esto está establecido en el Manual de Diseño Geométrico del INVIAS, que es la entidad del país que determina eh, pues todos los parámetros para construcción de carreteras. Ahora bien, algo de cómo se investigó, cómo se definen las tarifas de CITP. Hay una reglamentación a través del gobierno nacional y del gobierno distrital para determinar cómo se define una tarifa y cómo se reglamenta el funcionamiento del SITP. Vamos a ver, para resumir por el corto tiempo que pide la elaboración del video, hay un decreto en el que establece el principio de cómo se determinar una tarifa
todo, digamos, con el objetivo de establecer de costear todo lo que interviene en en este sistema para que sea equilibrado, sostenible en el tiempo, que permite integrarse con los demás sistemas de transporte, como por lo menos en Bogotá con el Transmilenio y más adelante posiblemente con el metro, y cómo se determinan. En el decreto 4350 del 98 establece tanto los costos fijos, variables y de capital que se tienen que determinar para determinar o establecer la tarifa, que al final establece unos costos de cada uno de esos variables, ya sea dependiendo de por kilómetro, por ruta, por pasajero, por automotor, dependiendo de cada una de las variables. Por ejemplo, la estructura de costos dice que tiene que establecer parámetros por kilómetro recorrido por mes, por día, con pasajero, sin pasajero, eh, longitud promedio de carretera, por tipo de vehículo como parque automotor, porque dependiendo del vehículo tiene determinados costos, por la ruta y por los rendimientos o mantenimientos de, de cada vehículo, de acuerdo por lo menos a las estaciones de servicio, las llantas, los almacenes, los costos de transporte, las oficinas y demás. Y al final, pues como lo vimos en la eh, diapositiva anterior, establece unos determinados costos que al final establece un costo por pasajero, que permite establecer una tarifa que sea equitativa para el usuario. Como comentaba, de acuerdo a la solicitud que permite solo 5 minutos, pues algo muy breve, toda la investigación nos permite determinar o orientarnos a tener la certeza que todo se mueve a través del Instituto Nacional de Vías, pues es una entidad gubernamental, tiene muchos años y ya muy establecido y estandarizado estos parámetros para tanto una construcción de carreteras y a través de la legislación pues, nos permitió eh, comprender cómo se establecen las tarifas del sistema de transporte masivo.